A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos de Clave China en este nuevo encuentro? Hoy quiero empezar compartiendo con ustedes esta frase. Todo tiene que ver con todo, sí. Nuevamente en Argentina, fíjense, el almirante Alvin Halsey aseguró que el Partido Comunista Chino continúa su metódica incursión en la región y busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual, desde puertos hasta el espacio. Su presencia, subrayó, e influencia tienen consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el cono sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía, dice, de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida, agregó el jefe militar de Estados Unidos en nuestra región. Lo estoy leyendo estas declaraciones con un tono irónico, porque yo empecé con la frase todo tiene que ver con todo. Realmente, este señor que ocupa el cargo de jefe del Comando Sur de Estados Unidos se fue de boca y se sinceró diciendo que su misión es demonizar a China. Y claro, la presencia de China en Latinoamérica les molesta para seguir preservando la hegemonía, no solo en el mundo, sino en particular venir por los recursos naturales que tiene la región latinoamericana. Por supuesto, la creciente influencia que China tiene y que ha ido ganando en la región a fuerza de acuerdos de infraestructura, de intercambios comerciales, de compartir explotación, sí, de recursos estratégicos como el litio, bueno, le recordó a Estados Unidos que se había olvidado un poco de la región y ahora vuelve por ella. Y su principal enemigo es China, para lo cual tenemos visitas regulares de voceros de la Casa Blanca que advierten sobre el peligro chino. Realmente esto es como un sketch político que se repite recurrentemente. Nosotros hoy, y esto no es casual, vamos a abordar el tema Bolivia, que tuvo elecciones, como ustedes saben, el domingo pasado, donde avanzaron con un consenso de un sector de la sociedad los sectores que denominamos o que se encuadran en la derecha o en la centroderecha. Y lo cierto es que los votos nulos más los blancos se posicionaron en el segundo lugar, lo que también habla del estado de ánimo que existe en la población boliviana. Todo tiene que ver con todo, les dije. Hablando de Bolivia, recuerden que el golpe de Estado que padeció el gobierno de Evo Morales tuvo, aparte de otras variables, una fundamental, la cuestión de la explotación del litio, donde uno de los contratos era para la exploración y la tecnificación, había caído en manos primero de una empresa alemana, pero también de una empresa china. Esto le puso los pelos de punta justamente a los sectores de la derecha boliviana, aliados con el eje Estados Unidos. Entonces sí, todo tiene que ver con todo. Del mismo modo que Argentina se alinea con los Estados Unidos en la búsqueda de recursos que le permitan pagar los intereses de la deuda externa, Bolivia ahora estará en la mira del país del norte, porque al regresar a nuestra región por los ricos recursos naturales que tiene Bolivia, entre ellos el litio, que fue la musa inspiradora del golpe de Estado del 2019. Un golpe de Estado de todos aquellos que siguen al día de hoy pregonando la libertad del saqueo y que se han opuesto históricamente a la industrialización del litio por parte del Estado boliviano. Entre ellas les menciono la Fundación Ford y la Fundación teóricamente filantrópica
Rockefeller. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo en Bolivia. Por eso la apertura le da un marco, un sentido a la entrevista que vamos a mantener con el periodista, exministro y vocero de la primera etapa del gobierno de Evo Morales, Iván Canelas. Sí, eso, todo tiene que ver con todo. Mientras tanto, nos escuchamos un temita musical para relajarnos, hacer un paréntesis y entrarle a este programa que se viene con todo. Y ahora, como siempre, infaltable, China en clave de noticias. En la voz de nuestro colega Enrique Gong, del grupo de medios de China, con la información más destacada de la semana. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana.
China celebra el 60 aniversario del establecimiento de la región autónoma de Xizang. La gran celebración llevada a cabo en Lhasa ha puesto de relieve los logros y avances de Xizang. De una meseta que antes estaba aislada a una región próspera con una calidad de vida significativamente mejor para más de 3,7 millones de personas, alrededor de 20.000 personas se reunieron en las plazas de Palacio Potala para celebrar una gran ceremonia con motivo del 60 aniversario de la región autónoma de Xizang. El presidente chino Xi Jinping encabezó una delegación central en el evento, lo que puso de relieve el firme compromiso con Xizang y la sincera preocupación del gobierno central por los 4 y los pueblos de todos los grupos étnicos de la región. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai 2025 tendrá lugar en Tianjin de 31 de agosto a 1 de septiembre. El viernes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China detalló que el presidente chino Xi Jinping presidirá la 25 reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS y la reunión OCS Plus, y pronunciará el discurso de apertura en ambos eventos. Durante la cumbre, el mandatario chino será el anfitrión de un banquete de bienvenida y de múltiples eventos bilaterales para los demás líderes participantes. La Cancillería de China expresó este jueves su oposición al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe cerca de Venezuela, a considerar que viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, afirmó en una rueda de prensa que Beijing se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países. Un total de 36.133 nuevas empresas con inversión extranjera se establecieron en la parte continental de China entre enero y julio, un aumento interanual de 14,1%, informó este viernes el Ministerio de Comercio. Un equipo de investigación chino ha logrado fechar con precisión la formación de la cuenca Apolo de la Luna en 4.160 millones de años, gracias al análisis de las muestras traídas por la misión Chang'e 6. El hallazgo, publicado en la revista Nature Astronomy, redefine la línea temporal de la historia lunar y del sistema Tierra-Luna. 12 personas habían muerto y 4 seguían desaparecidas hasta las 18 horas de este viernes, luego de la rotura de un cable de acero en un puente en construcción en la provincia noroccidental china de Qinghai, de acuerdo con el cuartel general de comando de emergencia encargado del accidente. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima. Clave China. Como les comenté en la apertura, dialogamos con Iván Canelas. Recordemos que fue vocero presidencial en la primera etapa de la gestión de Evo Morales, gobernador de Cochabamba y ministro de Telecomunicaciones. Además, es periodista, un gran periodista. Con él dialogamos sobre el actual panorama de Bolivia. Bueno, muchas gracias, Iván, por compartir aquí con la audiencia de Clave China tu análisis, tu perspectiva de las elecciones que acaban de tener lugar el domingo pasado. Para actualizar los resultados de la elección, te voy a pedir los nombres de quienes hoy ya está ratificado irían al balotaje del mes de octubre y para luego avanzar en tu análisis, en tu perspectiva. Vos has sido uno de los miembros, digamos, claves, has sido vocero de Evo Morales en su primer presidencia, sos periodista, has sido gobernador de Cochabamba y también ministro de Telecomunicaciones, ¿no? Si no me equivoco. O sea que tenés varias condiciones y experiencias que nos permiten compartir con vos tu mirada, tu análisis de este último recorrido que sitúa a Bolivia en una etapa muy diferente a la que conocimos años atrás y que también sumó
como paradigma de esos cambios que Latinoamérica vio transitar y experimentar en su región. Lo primero que te pido entonces son los nombres de los candidatos que van a ser con seguridad los nuevos mandatarios de Bolivia y una caracterización político-ideológica de quiénes son los que se están disputando la presidencia en Bolivia. Más allá del balotaje parece que hay un número puesto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lidia. Un enorme saludo a quienes nos están viendo. Efectivamente, estas elecciones en Bolivia han sido muy diferentes con relación a años anteriores, porque en general los candidatos fueron de una tendencia política de derecha. Los primeros resultados de estas elecciones, que no son oficiales todavía, han establecido sorpresivamente la victoria parcial de un candidato que a través de encuestas, pienso, amañadas, estaba en un quinto o sexto lugar de la preferencia electoral. Epa. Se trata de Rodrigo Paz Pereira, que es hijo de un expresidente en el pasado que no tuvo muy buena imagen y que se llama Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora era del movimiento de la izquierda revolucionaria, inicialmente aliado a Hernán Siles Suazo en la época de 1982. Luego lo dejó, lo traicionó y se alió a otros partidos políticos de derecha. Bueno, es el hijo de este el que ha logrado esta inicial victoria parcial con un 32% aproximadamente. Le sigue a él el que fue expresidente Jorge Tuto Quiroga. Tuto Quiroga viene de haber sido primero vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez, pero este murió por un problema de cáncer y quedó a la cabeza del gobierno Jorge Tuto Quiroga. Tuvo 2 años en el gobierno, fue uno de los gobiernos más represores que ha tenido Bolivia en la época del 2000 al 2002, antes de una elección. Él está como segundo, es decir, al balotaje irá entonces Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Después de él viene Samuel Doria Medina, que es un empresario que siempre ha intentado tratar de ser presidente, ha participado en muchas elecciones de tendencia derechista, aliado al último golpe del 2019 con Yanine Áñez. Después de él viene Andrónico Rodríguez, que fue el que se separó de la línea de Evo Morales Ayma. Él es un joven político y dirigente que estaba dentro de la estructura del movimiento popular, sindical, cocalero, principalmente del trópico de Cochabamba, pero él tomó la decisión de irse solos o solo aliado a otro partido político, lo que le constituyó que su sector lo declare traidor y luego lo expulse de las organizaciones sociales. En fin, él logra el cuarto lugar. Después de él ha ingresado Manfred Reyes Villa, que tiene un antecedente también muy funesto, diría yo. Fue alcalde de Cochabamba, fue prefecto de Cochabamba y fue sometido a varios procesos penales. Tuvo 5 sentencias, pero el gobierno de Luis Arce Catacora lo liberó de estas sentencias y logró ser alcalde nuevamente, elegido en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, y se presentó como candidato a estas elecciones. Él salió en quinto lugar. Luego
vienen otros candidatos, Eduardo del Castillo, que era el candidato oficialista, el candidato del actual presidente Luis Arce Catacora, que ha logrado apenas un 3% de votación. Y después de él se ubica Johnny Fernández, que es el alcalde de Santa Cruz, y finalmente un dirigente Pavel desconocido que se presentó a la sigla del que fue dictador Hugo Banzer Suárez, a la sigla de Acción Democrática Nacionalista. Esos son los 8 candidatos de estas elecciones, Lidia, pero aquí hay algo que es muy importante. Evo Morales y toda su estructura política, al ver que ilegalmente, inconstitucionalmente, evitaron que él sea candidato y lo proscribieron, acudió a la votación del voto nulo. Y el voto nulo tuvo una votación enorme, por primera vez en la historia de Bolivia. El voto nulo salió en tercer lugar, podríamos decir, primero Rodrigo Paz, segundo estaría Tuto Quiroga y tercero estaría el voto nulo, con más de 1 millón de votación. Pero si a ese Más de un voto nulo, millón de más de votos 1 millón, nulos. sí, y si a ese voto nulo tú le sumas el voto blanco, en realidad el voto nulo ha logrado el segundo lugar en la votación de este domingo. En síntesis, es por primera vez, por eso se habla de histórico voto, que en Bolivia se logra casi el 20% de votación del voto nulo, que significa prácticamente un rechazo a los actuales candidatos y a la forma en que se han realizado estas elecciones, estas últimas elecciones en Bolivia. Ese podría Te hago decirte una fue el panorama. pregunta, Ajá. Iván, disculpa, es un dato muy relevante el que estás compartiendo, ¿no? Ese 20% del voto nulo. Escuchando análisis por estas horas, muchos dicen que ese voto nulo fue funcional al avance de los sectores que uno ubica dentro de los valores que sustentan las derechas en general, más allá de que algunos hablen de centro derecha o de derechas más extremas, menos extremas, etc. ¿Esto vos lo interpretás así o lo interpretás desde esta posición del rechazo al esquema político que se proponía para las elecciones presidenciales? El voto nulo tuvo en la historia de Bolivia, en el país, siempre un 2%, un 3% del total de la votación, siempre. Es la primera vez que el voto nulo logra tener un porcentaje tan alto en una votación en comicios en Bolivia. Y es probable que este voto nulo incluso aumente en porcentaje porque el voto consigna está llegando recién de las áreas rurales. El dato oficial de todo esto se va a conocer entre este miércoles y jueves, 48 horas aproximadamente, mejor dicho. Entonces, el voto nulo significa, porque además fue una consigna de la estructura que respalda y apoya organizaciones sociales, organizaciones indígenas, que apoya a Evo Morales Ayma, fue una consigna de que había que votar nulo en rechazo a estas elecciones que fueron amañadas, que fueron prácticamente organizadas para beneficiar a la derecha y que marginó no solamente a Evo Morales como posible candidato, que lo proscribió, lo inhabilitó, como ha pasado en otros países, sino que marginó al movimiento indígena en Bolivia, que es un movimiento mayoritario, diríamos, y marginó al movimiento indígena, a los movimientos sociales y a toda esa masa de gente que ha respaldado y respalda
el liderazgo del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, que gobernó en Bolivia aproximadamente casi 14 años y que tuvo, sin lugar a dudas, avances muy significativos que beneficiaron fundamentalmente a las clases más oprimidas, más pobres y sobre todo a las clases que habitan en las zonas rurales del país. Este voto nulo que estaría significando esos sectores que fueron marginados, según tus palabras en estas elecciones presidenciales, ¿también configuran una advertencia para el futuro presidente? Aún no se ha tomado una decisión sobre qué va a pasar en el balotaje. El expresidente Evo Morales ha afirmado, se respetan obviamente los resultados de esta votación, ha emitido un criterio en el sentido de que el voto nulo ha sido un rechazo a la forma y la manera en que se han organizado estas elecciones. Ha dicho que se ha ido a votar, pero no a elegir, y ha reconocido la victoria que ha tenido Rodrigo Paz, que es representante de la democracia cristiana, que ha ido con el Partido Demócrata Cristiano, que podríamos decir, como lo están afirmando en Bolivia, que yo no lo entiendo, pero dicen que es candidato de centro derecha. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz de inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. después de siglo y medio de humillación. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia.
felices los niños irán a jugar. Bolivia. En la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Para los que recién se enganchan, estamos charlando con Iván Canelas, periodista, exministro y vocero en la primera etapa del gobierno de Evo Morales. Y también fue gobernador en Cochabamba. Creo que lo mencioné cuando lo presenté. Estamos justamente tratando de entender qué ha pasado en Bolivia tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo pasado. Clave China. Son los análisis que circulan por los medios de comunicación occidental. Dicen que también habría que hablar de la derrota de la ultraderecha y la derecha, porque estaríamos hablando de un candidato que, posicionado en la democracia cristiana, estaría evocando algunos lineamientos parecidos a la socialdemocracia latinoamericana, y que también deberíamos interpretar que el pueblo boliviano condenó de alguna manera a la derecha y a la ultraderecha. Esto vos evidentemente no coincidís tanto con esta caracterización, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo pienso que la gente ha votado por algo diferente. Es bueno entender que este Rodrigo Paz, que fue alcalde de su ciudad de Tarija, una región fronteriza a la Argentina, que actualmente es senador, que anteriormente fue diputado, que está viviendo del Estado hace 20 años, porque ha sido diputado, alcalde, senador, en fin, ha tenido como acompañante a un ex policía Lara, que se enfrentó a su institución policial y la calificó de corrupta. Y lo expulsaron, lo botaron de la policía. Entonces, él tuvo una presencia política inicial en Bolivia con mucha solidaridad y mucho aprecio de la población. Este capitán o ex capitán Lara fue el candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz. Y en general, la mayor parte de la gente considera de que el voto que ha posibilitado la victoria de Rodrigo Paz es el voto al ex capitán Lara, por su actitud, por su decisión de enfrentar a su institución y fundamentalmente porque es una cara nueva. Y en ese sentido yo considero, Lidia, que el voto en Bolivia, esta es una opinión muy personal, es un rechazo a las caras antiguas, a quienes durante años han ido inmiscuyéndose en la política o desde el oficialismo o desde la oposición. Me refiero, por ejemplo,
Tuto Quiroga viene con Hugo Banzer Suárez. Por lo menos está metido hace 25 años en la política, mínimamente. Pero además de eso, él ha sido el que ha apoyado el golpe de noviembre del 2019 que lo sacó al expresidente Evo Morales Ayma de la Recordemos esto, es presidencia. muy importante. Sí. Dos, Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina ha sido el principal privatizador de las empresas en Bolivia. Y él viene desde el gobierno de Jaime Paz Zamora, del padre del actual Rodrigo Paz que gana las elecciones. De manera que es otro político que viene de años y años intentando siempre llegar a ser presidente, pero ha pasado por todos los gobiernos. Es un empresario a quien lo acusan también de haber generado corrupción y de haberse apropiado, comprado a precios de gallina muerta, una de las empresas de cemento más grandes del país que funciona en la ciudad de Sucre, en la capital del Estado plurinacional. Luego está Manfred Reyes Villa, que también es un político antiguo que anda intentando. Es decir, para mí, lo que la gente ha expresado en esta votación es que ya no quiere saber de estas políticas, ya no quiere saber absolutamente nada de ellos. Entonces, la gente ha votado por cara nueva. Está intentando que los nuevos, a ver, tengan la oportunidad de ver si gobiernan el país en condiciones diferentes, que puedan resolver los actuales problemas que tiene Bolivia, sobre todo con el tema de la profunda crisis económica y la desinstitucionalización de los órganos del Estado, de las instituciones del Estado, porque la justicia está sometida al poder ejecutivo. La justicia actúa de acuerdo a las instrucciones que le da el gobierno. El Tribunal Electoral está cuestionado por haber proscrito a varios partidos políticos y haber evitado que Evo Morales Ayma sea candidato. Las Fuerzas Armadas y la policía están sometidas al actual gobierno. En fin, este es un voto contra toda esa estructura, no solamente contra el gobierno, sino contra esta derecha del pasado que quiere seguir gobernando el país. Ahora, de alguna manera, cuando se da el golpe de Estado contra Evo Morales, esto estaba también asociado, entre otras variables, a la explotación del litio y a ciertos logros y avances de Bolivia a favor del Estado de Bolivia para la explotación e investigación del litio. En ese momento había varias empresas extranjeras que se disputaban la coparticipación en la explotación del litio en Bolivia y se termina firmando un acuerdo con China. Algunos invocaban este acuerdo como un acuerdo que era rechazado por fundamentalmente empresas vinculadas con Canadá y Estados Unidos, y que fue una de las musas inspiradoras que llevaron al golpe de Estado contra Bolivia. En el actual marco geopolítico, donde la región latinoamericana está atravesada absolutamente por estas tensiones, de cómo uno se alinea, si mira hacia el norte, hacia Estados Unidos, si se mira más hacia China y Rusia, en fin. Ningún país de la región escapa a este escenario global. ¿Cómo vos ves, si tenés alguna opinión formada, el futuro de Bolivia en ese sentido? Y yo creo que el litio siempre ha sido el interés no solamente de el imperialismo que ha saqueado durante muchísimos años los recursos naturales en Bolivia, sino de estas fuerzas políticas de derecha que han intentado en varias oportunidades entregar los recursos de Bolivia, recursos naturales, a manos de empresas transnacionales. Es, diría, la lucha de siempre, y no solamente la lucha de Bolivia. Nosotros consideramos que nuestra riqueza es a la vez nuestra maldición, porque si no tuviéramos recursos naturales, no estarían ahí molestándonos
el imperialismo. Hay que recordar que primero nos saquearon los minerales, años y años hasta que se logró la nacionalización de la minería, de los minerales. Y ahí me refiero a estaño, wolfram, zinc, oro, plata. La plata desde la colonia se lo llevaron los españoles del Cerro Rico de Potosí. Ahora es litio. Bolivia tiene la reserva más grande de litio en el mundo, que se encuentra en el Salar de Uyuni. Y consideramos que inicialmente el golpe de Estado a Evo Morales se inició Justamente. por esta intencionalidad de apropiarse del litio en Bolivia. Evo Morales empezó con la industrialización del litio y se estaba ya trabajando en la producción de baterías de litio y de potasio. Recuerdo que lo Pero habíamos contigo en aquella oportunidad. Sí, lamentablemente el actual gobierno de Luis Arce Catacora, al que se le considera un traidor y de haber intentado llevar a Bolivia a una política nuevamente neoliberal, no mantuvo lo que el expresidente Morales hizo e intentó cambiar de metodología en la explotación del litio. Y obviamente Bolivia en estos 5 años no solo perdió el tiempo, sino no hizo absolutamente nada con eso. Y es parte de nuestra crisis económica, porque se ha ido agotando el gas que Bolivia vendía al Brasil y a la Argentina. Se ha agotado eso. Y entonces había que trabajar en el tema del litio, pero no se hizo absolutamente Cuando nada. vos decís ¿se ha agotado las reservas o se ha agotado la posibilidad de exportación del gas a Brasil y Argentina? Los volúmenes han disminuido, han bajado. Ya no se puede vender en las mismas cantidades como las que se vendía en el pasado, sobre todo en la gestión de Evo Morales, tanto al Brasil y a la Argentina. Y eso obviamente ha reducido los ingresos económicos del país. Por eso en el gobierno de Morales se pensó en la industrialización del litio. Era fundamental haber trabajado en eso. Ahora bien, hay una intencionalidad de que nuestro litio sea entregada a empresas transnacionales de los Estados Unidos y de Europa y no de Rusia, de China, de los países que tienen una relación política con lo que fue Bolivia con exgobernantes. Es decir, aquí hay un interés geopolítico, primero, de acabar con los gobiernos de izquierda o populares en América del Sur. Por eso, primero le dan un golpe de Estado a Evo Morales, después lo inhabilitan y finalmente lo proscriben. Detrás de eso hay esa intencionalidad de entregar nuestros recursos naturales, entre los que está el litio, a empresas transnacionales. Nosotros, bueno, le decimos del imperio o del imperialismo, que tienen una ascendencia en los Estados Unidos o en algunos países de Europa. Y arrebatar de esa posibilidad de hacer negocios con gobiernos como China o gobiernos como Rusia, por ejemplo. Entonces aquí también hay una intencionalidad de esa magnitud y por eso es que hay una injerencia internacional en las decisiones que pueda tomar Bolivia en su futuro, ¿no? De manera que no es tan fácil. En el exterior se habla mucho de que hay la izquierda, los conflictos que tuvo Morales con el actual presidente han afectado a la izquierda en Bolivia y por eso la derecha ha entrado a gobernar o va a entrar a gobernar. No es pues tanto así. El problema radica en que el actual presidente, Luis Arce Catacora, no solo que se ha sometido, sino se ha derechizado y ha traicionado estos principios que te los estoy mencionando. Entonces, no es una peleita de Luis Arce Catacora y de Evo Morales. No es así tan simple como se quiere mostrar en el exterior. En realidad, es una lucha
por lo que ha hecho este gobierno actualmente. Ha querido entregar nuestros recursos, se ha sometido al imperialismo y lo que ha querido hacer y lo que quiere hacer es entregar nuestros recursos a manos el imperialismo, que nunca ha posibilitado un desarrollo económico en Bolivia y que tiene una intencionalidad política para ir acabando en América del Sur con los gobiernos populares o de izquierda. Bueno, Iván, te agradezco, seguiría charlando muchos minutos más contigo. El tema Bolivia concentra hoy la atención de la región latinoamericana, así que te agradezco enormemente haber compartido, bueno, este espacio aquí en Clave China. Te tengo que comprometer a seguir este proceso de Bolivia, que sé que vos lo hacés, pero bueno, que lo puedas compartir aquí en este programa próximamente. Así que Para mí el gusto, Lidia. te Siempre mando conversar un contigo abrazo grande. es un honor. Sí. Y bueno, y el espacio que nos diste en tu agenda, y bueno, los elementos que nos brindás que nos permiten pensar en esta Latinoamérica tan atravesada por las tensiones geopolíticas, como vos muy bien explicabas, no solamente por coyunturas locales que están muy asusadas por tendencias internacionales. Bueno, No, muchas gracias, Lidia. Un gran abrazo y saludo a Clave China y a toda la gente que nos está bueno, viendo. Muchas gracias. muchísimas gracias, Iván.泪流甘心已碎，长夜漫漫。
Y antes de la despedida, comparto con ustedes la segunda entrega del Grupo de Medios de China en la voz de nuestro colega Enrique Gon sobre el 80 aniversario que recuerda el triunfo de China contra las fuerzas fascistas. Clave China. Hoy vamos a hablar de Yan'an, una ciudad importante durante esa trayectoria. Durante la lucha global contra el fascismo, China fue el principal campo de batalla en Oriente. Detrás de esa línea de frente, Yan'an mantuvo encendida la luz, guiando el rumbo de la resistencia. Se convirtió en el centro de mando de la guerra dirigida por los comunistas y en un faro de esperanza para incontables jóvenes. En 1935, tras la larga marcha, el Ejército Rojo llegó al norte de Shanxi y estableció allí una base revolucionaria en Yan'an. 2 años después estalló la guerra a gran escala contra Japón. Mientras los nacionalistas lideraban el frente principal, las derrotas, la corrupción y la desconfianza política ralentizaron la lucha. En un momento crítico, el Partido Comunista de China adoptó una estrategia diferente: combatir tras las líneas enemigas mediante la guerra de guerrillas. Yan'an pronto se convirtió en el centro de mando de esta resistencia. En estas modestas viviendas cueva, Mao Zedong y otros dirigentes del Partido Comunista de China celebraron reuniones estratégicas clave que sentaron las bases de Frente Unido con los nacionalistas. Ante un enemigo poderoso y frente de combates extensos, Mao escribió sobre la guerra prolongada y trazó una hoja de ruta clara para la resistencia china. En medio de la guerra y las penurias, Yan'an se convirtió en cuna de autosuficiencia y resiliencia, inspirando esperanza en todo el país y atrayendo la atención mundial. En 1936, el periodista estadounidense Edgar Stone fue el primer corresponsal occidental en llegar a la ciudad. Su libro Estrella Roja sobre China ofreció una rara visión de la resistencia dirigida por los comunistas. Tras regresar varias veces, documentó cambios trascendentales, desde la educación pública gratuita y las cooperativas, hasta gobiernos locales electos e industrias estatales, calificando como un hecho sin precedente en la historia de China. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, y me voy con la frase con la que abrí: todo tiene que ver con todo. Sí, el mundo a veces parece una naranja, se convierte en algo muy pequeñito y nada de lo que ocurra en la otra punta nos deja de afectar. Todo nos afecta. Nos vemos el próximo domingo y si quieren nos siguen por las redes. Y también siempre los invito a visitar nuestro portal www.clavechinanoticias.com. Ahí pueden también escuchar este programa y leer y ampliar información que está vinculada con China y el sur global.心
心中，绝不灰心。曾问闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。